...21 de febrero, Día Internacional de la Lengua Materna. Cada 14 días, una lengua del mundo muere, y cada vez que eso sucede, muere una cosmovisión del mundo. México es uno de los países con mayor diversidad lingüística, donde más de 6 millones de mexicanos hablan alguna lengua indígena. Todas las lenguas, aunque distintas en sonidos, palabras y estructura, son iguales, ya que cada una expresa la capacidad de los seres humanos de crear, imaginar, pensar y soñar. Palabras en distintas lenguas. La lengua materna es símbolo de identidad, es reflejo de las costumbres y la cultura de cada comunidad. Sin embargo, en nuestro país, hablar una lengua indígena ha sido motivo de discriminación y vulnerabilidad, al grado de que muchos padres y abuelos han dejado de transmitirla a sus hijos y nietos. ¿Qué podemos hacer para rescatar, fortalecer y revitalizar las lenguas indígenas de México? Hoy, en Diálogos en Confianza, hablaremos de cómo podemos contribuir a la preservación de la diversidad lingüística. Impresionante el tema de hoy. La verdad es que no nos va a dar tiempo con 2 horas. Ya sabemos que este tema es harto, rico, lleno de cultura, muy bonito. Es de los que nos gusta recordar cada año aquí en Diálogos en Confianza. Bienvenidos, bienvenidas. Fíjense que, ¿por qué se pone el 21 de febrero? Resultó que aquellos que hablaban bengalí en Bangladesh, allá lejos en Asia, pues les estaban prohibiendo hablar su lengua, como alguna vez pasó durante la época de Franco con el catalán y el vasco allá en España, ¿verdad? Y como aquí sigue sucediendo por tanta presión y estigma que ejercemos sobre los hermanos y hermanas que hablan. Entonces, en la ONU dijeron, a ver, párenle tantito, todo el mundo tiene derecho a hablar su lengua materna y que esta tiene que ser reconocida y, ¿por qué no?, enseñada y sustentable. Fíjense que ahorita estábamos, nomás para que recuerden, en México, que tenemos un patrimonio lingüístico maravilloso, hay 11 familias lingüísticas, 68 agrupaciones lingüísticas, y de estas se desprenden 364 variantes lingüísticas. Hace rato les decía, le agregamos la lengua de señas mexicana y ya tenemos una para cada día del año. Oigan, aplausos, hay que conservar esto, amigos y amigas, así que quédense hoy con nosotros y además nos pueden seguir por muchos otros medios. Adelante, Sandra, bienvenida. Sí, pues ya ven la tecnología puesta al servicio de todos nosotros, hay que aprovecharla y nos puede de esta manera seguir a través de las redes sociales, puede ver la transmisión completamente en vivo en Facebook Live y también en www.canal11.mx puede seguir todo el programa y compartir con nosotros su experiencia de vida sobre el tema del día de hoy, cómo aprendieron la lengua que el día de hoy hablan, si en su familia se perdió, cuál es la tradición que tienen, que nos compartan sus dudas también, si quieren aprender alguna de estas lenguas, en dónde pueden hacerlo. Todo eso vamos a hablarlo el día de hoy, así que no se pierdan ni un minuto de este programa. Recuerde también mandarnos sus comentarios por Twitter o nos puede llamar vía telefónica. Oye, muchas gracias, Sandra. Gracias al público. Miren, tenemos casa llena, colorida. Muchas gracias. Gracias. Ojalá supiera decirlo en todas y cada una de sus lenguas, de sus idiomas, pero que se sienta, por ejemplo, con el idioma del corazón. Ese se los hago llegar. Muchas gracias y a todos los que nos acompañan en diversos lugares de la República y más allá de las fronteras. No sé, mi querida Gaby, nuestra productora, vamos a presentarles de una vez a nuestro panel, ¿no? Porque, oiga, ustedes estamos hoy, pero de veras de lujo. Tenemos a Juan Gregorio Regino, director general del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, el INALI. Don Juan Gregorio, bienvenido, ¿eh? Muchas gracias, muchas gracias. Bienvenido. Siempre les hago esta pregunta porque a su vez es la que uno se haría en un mundo ajetreado como este.
¿Y para qué conservamos las lenguas indígenas? Total, ¿ya cuántos las hablan? ¿Por qué conservarlas? Primeramente, algo que mencionabas es un derecho que todo ser humano tiene de expresar, de mantener su lengua, de reproducirla, de recrearla, de transmitírselas a sus hijos. La lengua está asociada con una identidad, la lengua está asociada a un territorio, a una filosofía de vida. Es decir, todo este conjunto es importante mantenerla, todo este conjunto enriquece la humanidad, todo esto que encierra la lengua nos permite ser mejores seres humanos, nos permite potenciar nuestras capacidades intelectuales, nuestro ambiente social, nuestro entorno comunitario. Sin una lengua difícilmente lograríamos esto, pero en el caso de los pueblos indígenas hay una situación muy importante que creo que hay que difundir, el caso del bilingüismo. Imagínense que casi toda la población indígena es bilingüe. Tiene dos sistemas de comunicación, dos formas de entender el mundo, dos ventanas para reflejar sus pensamientos, su filosofía, su idiosincrasia y demás. Entonces estamos hablando de sociedades que tienen un potencial enorme, que tienen como seres humanos, como personas, un desarrollo cognitivo, un desarrollo intelectual muy amplio, tan solo en el aspecto léxico. Una persona monolingüe, que digamos que puede dominar 1000 palabras, una persona bilingüe domina el doble. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos una población indígena fuerte, con capacidades, con habilidades, con competencias comunicativas, pues con de más lo más neuronas pleno. conectadas, maestro, sí. Perdón, pero para hablar más idiomas uno se vuelve más inteligente. Así es. Ay, nomás se las dejo, ¿verdad? Ese trompo a la uña. Muchas gracias. Oigan, y también les presento a Rocío Casariego Vázquez. ¿Cómo estás, mi Rocío? Ya es de casa. Maestra de Educación Indígena en la Universidad Pedagógica Nacional y miembro del Comité de Asesores del Consejo para Prevenir la Discriminación COPRED en la Ciudad de México. Ahora, esto suena muy bonito. Pero ¿a cuál es el principal problema al que nos enfrentamos para preservar y no solo que se queden ahí como de museo, que se transmitan las lenguas y la cultura de cada uno de nuestros hermanos en el México actual y ante esta globalización que nos aplasta? ¿A qué nos enfrentamos? Bueno, pues nos enfrentamos en principio a la discriminación ancestral, tradicional. Pero también nos enfrentamos ahora a una serie de ventajas, porque al principio, en los contextos de discriminación, los padres o los abuelos pensaban que la culpa de ser discriminados la tenía la lengua, o el color de la piel, o la indumentaria, la forma de vestir. Pero ahora los jóvenes, y aquí me da gusto que el público son muchos jóvenes indígenas, que no vienen muy coloridos con sus vestidos, pero traen su lengua, su cultura. Claro. Tienen confianza en su lengua, se comunican a través de los nuevos medios de comunicación. En su lengua. En su lengua. Bueno, hay una aplicación ya para aprender náhuatl, maya y no recuerdo cuál otra, en el celular. Lo básico, vamos, pero zapoteco. Ya saluda uno, zapoteco. Y aunque ellos lo saben y lo pueden escribir con muchas ventajas, entonces así como ha habido épocas en las que las pasadas décadas, pues la discriminación tuvo demasiados efectos, yo creo que esta época que estamos viviendo nos pone ante una nueva perspectiva y lo que dijo Juan Gregorio en términos de la conciencia de la importancia y la riqueza que es conservar su lengua, independientemente de lo que piensen otros, seguirla usando para comunicarse con sus pueblos, con sus familias, con sus hermanos, pues nos pone en otra circunstancia que yo creo que es más optimista. Claro, y con esta más ventajosa, diría. Claro, qué bonito. Oigan, tenemos al maestro Jorge Miguel Cocón Pech. Perdón si no lo pronuncié bien, maestro. Ya ve que yo destrozo hasta el español. Oiga. Traductor, narrador, poeta y escritor maya. Fíjense que nos tiene que invitar a la Guateque porque el 17 de marzo le van a entregar el doctorado honoris causa por 13 instituciones. Encabezadas por el claustro
Doctoral Iberoamericano. Ahí está, la Universidad Latinoamericana, el CIDH, bueno, es una maravilla. Maestro, ¿cómo está? Bien. Oye, Jorge, ya tuteándolo, ¿verdad? Pero uno pensaría que la evolución lógica era alejarnos de la Torre de Babel, en donde cada quien habla un lenguaje, y que pues ya se pusiera un lenguaje para todos en el mundo. ¿Por qué estamos al revés? ¿Por qué estamos buscándole recuperar todo eso que habíamos como guardado empolvándose, ¿verdad? En el armario de la pena o de la discriminación. Mira, mantener nuestras lenguas es mantener 68 naciones que pues lo somos, ¿no? Son 68 agrupaciones, pero también son 68 naciones en un solo territorio. Se dice fácil, bueno, que la globalización, que otras causas, por ejemplo, el abandono de la lengua al interior de la familia, eso es más peligroso que cualquier otra cosa. Pero hay que decir las cosas con toda la franqueza. El año pasado yo me enteraba que el 51% del presupuesto del INALI no lo iba a tener este año. No del INALI, del CDI. Le habían reducido el 51% de su presupuesto. Al INALI le quitaron el 31-32% de su presupuesto. Caray, con eso cada vez se abandona, el Estado se desentiende en aras de esta racionalidad de los recursos, de los apoyos para las políticas públicas de la salvaguarda de nuestras lenguas. Es decir, también hay un conjunto de contradicciones que, bueno, también atentan contra esta mantención de nuestras lenguas. Eso yo lo que tenemos que decirlo, aunque se nos caiga la casa en la cara. Qué hermoso. Ahorita le seguimos, maestro. Y bueno, y también presentamos a Jerónimo López Marín, abogado mixteco, exasesor de la Comisión de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas, residentes de la Asamblea Constituyente de la CDMX. Yo les digo que cómo cabían esas presentaciones en la tarjeta, ¿verdad?, de presentación. Él es exagente del MP, especialista en personas indígenas de la PGJDF. Muchas gracias, mi querido Jerónimo. ¿Y cómo has visto el papel de las nuevas generaciones entrándole a este rescate? Bueno, antes que nada, pues muchas gracias, Fernanda, Tony, Cuba, Fernanda, buenos días, hermana Fernanda, buenos días a todos y a todas. Mira, pues creo que hoy en día las nuevas generaciones tienen un gran reto de seguir revitalizando las lenguas maternas. ¿Por qué? Porque venimos de una época colonialista donde el idioma fue excluido, fue marginado, donde muchas generaciones, por lo menos 2, 3 generaciones han ido perdiendo de manera sistemática el idioma por las causas que ya explicaba la maestra Casariegos, que es la discriminación. Entonces, hoy en día tenemos que fortalecer nuestra identidad, ver que nuestras culturas milenarias contienen un gran bagaje cultural, contienen una filosofía de vida, lo cual nos permite una vida más sana, más equilibrada, donde podamos vivir en un contexto urbano, libre de violencia, un contexto donde nos permitan una hermandad, un trabajo colectivo, comunitario al interior de los espacios, y que eso se está perdiendo hoy en día en las zonas urbanas, en varios espacios. Ya no existe estas formas de trabajar de manera colectiva, de pensarnos, de vernos, de sentirnos como partes de la naturaleza, sino ya nos hemos alejado un poco de nuestras raíces, lo cual es un reto que tenemos los jóvenes y todas las generaciones futuras que vienen hacia adelante, de retomar nuestras tradiciones históricas, nuestras costumbres. Oigan, no sé si nos da tiempo todavía. Sí, hay un testimonio hermoso. Fíjense, uno pensaría, por ejemplo, la capital del país, ¿no?, que es puro concreto. No, hombre, ¿cómo creen? La mayor extensión es rural y afortunadamente hay muchísimas comunidades que sí están preocupadas, pese a todo el avance de la modernidad y demás, a seguir con sus culturas y con su idioma y demás. Vamos a ver a Miguel de San Lorenzo a Copilco. ¿Cómo le están haciendo ahí para preservar su cultura? Vamos a ver. Pues aquí todo el pueblo se llama San Lorenzo Acopilco.
Acopilco es el nombre indígena náhuatl que tenemos. Nuestra comunidad pues es una comunidad indígena. Tenemos un códice que se llama el Códice de Teacheloyan, que es un códice náhuatl. Entonces, a partir de ese códice de 1320, nuestra comunidad existe. Nuestra comunidad pues ha subsistido en la revolución, en la independencia, en la conquista. Siempre ha sido un pueblo autónomo. Últimamente, ya hace unos 25 o 30 años que el pueblo ha ido perdiendo un poco la identidad de ser indígenas por la mezcla que ya se tiene pues con la cercanía del Distrito Federal. Bueno, no es cercanía, sino nosotros todavía Acopilco pertenece al Distrito Federal, pertenece a la delegación Coajimalpa. Yo particularmente la lengua la comencé a retomar hace 5 años, que fue cuando yo me integré a la lucha social que se lleva aquí en la comunidad con los comuneros. Yo soy comunero, entonces a partir de ahí retomamos los proyectos tanto sociales como culturales, y uno de ellos fue retomar la lengua. Pues nosotros empezamos a retomar porque creemos que es nuestra esencia y es nuestra identidad y son nuestras raíces lo que aquí nos define. Cuando empezamos la lucha con los comuneros descubrimos que hay muchos documentos nuestros en náhuatl. Entonces descubrimos que ya había muy poca gente que lo hablaba y que había la necesidad de aprenderlo porque tenemos los códices y aparte los nombres de muchos parajes de aquí se llaman en náhuatl. Aquí abajito a unos 200 metros está un lugar que se llama Tantoco, que significa lugar de las nubes. Entonces todo eso nos empezó a interesar, y fuimos con los tíos mayores de aquí, fuimos con los abuelitos y ellos nos empezaron a enseñar. Algunos de nosotros ya teníamos conocimiento de lo que era el náhuatl, entonces lo empezamos a hablar, lo empezamos a escribir, empezamos a tener algunos círculos de estudio donde cada uno decía lo que había aprendido, lo que le parecía, empezamos a armar frases y empezamos principalmente nuestra mayor motivación a leer nuestro códice, que es el Códice de Teacheloyan. Muy interesante, muchísimas gracias por compartirnos esta información, esta experiencia, y también lo hacen en Facebook Live Ihuitcoatl Cihuatl. Y dice, en casa creemos que es importantísimo la preservación de la lengua. En la región de Zacatecas se habló el náhuatl, por lo que a mis hijos les puse nombres en náhuatl. Y bueno, nos dice que por supuesto todos nos preguntan de dónde son esos nombres. Regresando les leo más comentarios. La aplicación se llama Dijasap, se encarga de traducir palabras y frases del español al zapoteco y trata de utilizar las reglas gramaticales de la escritura del zapoteco. Cuando estaba en Oaxaca, mi madre se enfermó, tuvimos que venir a México a que la tratara un doctor especialista. Comencé a estudiar la primaria en el Estado de México y mis compañeros me preguntaban de dónde venía y pues habían palabras que yo decía y que ellos no, entonces era curioso y pues luego les enseñaba. En una ocasión una maestra me vio enseñándoles algunas palabras y me regañó, me dijo de que yo no podía hablar eso. El detalle fue que yo dejé de hablarlo. Llego a la preparatoria y una profesora me dice, oye, yo tengo unos familiares que son de Oaxaca y hablan zapoteco. Tú dices que eres de Oaxaca, debes de saber hablar zapoteco. Y le dije, no, pues yo no me acuerdo de nada. Y entonces de ahí fue donde sale la idea de retomar esas cosas que yo había hecho y que yo sabía y ponerlas en una aplicación de computadora. Si esto me había pasado a mí, yo no quería que por no haber herramientas o por no haber información, pues a otras personas les pasara. En las bibliotecas muy rara vez vas a encontrar información en lengua indígena. Actualmente la aplicación está funcionando en 33 países, tiene por semana unas 16,000 descargas, tiene unos 10,000 usuarios activos aproximadamente. Pasé de tener en el servidor de traducciones aproximadamente 500 palabras al día a tener unas 27,000 palabras al día, 50,000 palabras al día. Eso ha dado pie a que inclusive tenga que quitar servicios porque luego ya no se da abasto el servidor porque es gratuito. Lo que se pretende hacer ahorita que estoy aquí en la SCOM es que pues en mis tiempos libres se pueda integrar inteligencia artificial con el proyecto y que la computadora pueda aprender zapoteco solita.
Entonces ya no tendría que meter las reglas y eso sería mucho más sencillo y más fiable. Qué padre que vaya creciendo a esa velocidad para que vean que sí hay forma de juntar la modernidad y la globalización con nuestra cultura. Miriam, si te pones tanto de pie, mi amor, porque ahora sí estamos en casa llena, bienvenida. Hola, Miriam, ¿tú de dónde vienes? soy del estado de Chiapas, por la parte norte, hablo la lengua zoque. Soque. Sí. ¿A cuál otra familia pertenece? ¿Familia? O sea, ¿es como maya Sí, o es es maya. Sí, es maya. ¿Verdad? Es Sí. maya. Oye, ¿tú desde cuándo la aprendiste? Ay, desde que yo era pequeña niña, bueno, desde que empecé a hablar, porque pues cada bebé se empieza a practicar sus lenguas y pues mis padres me enseñaron desde pequeña. ¿Cuál fue la primera palabra que dijiste en soque? Pues típico, pues mamá, ¿Cómo se dice mamá? mami y papá, jata. Jata, papá. Qué bonito. Sí. Mi hija, yo no sé a quién salió, yo creo que andaba cruda. Su primera palabra en español fue agua, fíjate. Pero más que papá, que mamá. Oye, Miriam, qué bonito. ¿Y recuerdas algo o lo sigues usando totalmente, tu soque? Sé hablarlo, sé escribirlo y escucho perfectamente bien y le entiendo mucho. Qué bonito. ¿Lo Sí. practicas? Exacto. ¿Con quién lo practicas? Pues más que nada con las personas que hablan zoque y así, y pues aquí también les enseño un poco Ándale. y sí, pues de eso se trata. Hablar la lengua es enseñarlo, dar a conocer la importancia que tiene una lengua, porque es lo más maravilloso que te puede pasar. Oye, ¿y mandas mensajes en WhatsApp y esto así en soque? Sí. ¿Qué tal? Yo recuerdo de La Voz de la Montaña que alguna vez habló un caballero y estaba un poco nervioso, trataba de hablar español con el locutor se dio cuenta y dijo, este señor habla tlapaneco, y le empezó a hablar en tlapaneco y le dijo, oiga, qué emoción, no sabía que se podía hablar en tlapaneco a través de este aparato. O sea, como si el aparato lo fuera a bloquear ante tanto estigma, ¿verdad? Exacto. ¿Alguna vez te han hecho sentir mal por saber soque? La verdad, mientras uno es consciente, pues no, a mí no, la verdad. Me siento muy orgullosa en hablar la lengua. Oye, ¿y tú has descubierto alguna palabra que exista, por ejemplo, en español, que no existe en soque y viceversa? Pues sí, por ejemplo, se da mucho también el neologismo y todo. Entre el soque, o sea, Ajá. hay modismos. Ajá. Hay ciertas palabras que no se puede decir en soque, pero le buscamos el sentido cómo decirle a las cosas. Oye, ¿y el hablarlo te garantiza que, por ejemplo, reciten sus derechos y demás, ¿no? Que lo sepan. Sí, de hecho, como es un pueblo, pues casi la mayor parte estamos enfocados en eso. Queremos aprender los derechos y así que tiene cada pueblo. Ajá, Claro. Y exacto. cada ser humano, muchísimas gracias, Exacto. Miriam. ¿Algo que nos quieras compartir en soque? Pues voy a saludar en soque. Adelante. Wapanamsuasco, achak suñi chinanja muacuita y anzocoy, wajeneanja. Qué hermoso. Ajá, dije muy buenos días, que me siento muy contenta al estar acá y que mi corazón se contenta mucho. Ay, saludos a mi familia Morales. Qué linda. Adelante, maestro. Sí, creo que un recurso muy importante que hoy en día contamos es con los libros, con los discos. Eso. Y hablando del soque, hay una poeta muy importante, muy joven ella, Miquea Sánchez, que está escribiendo poesía de muy buena calidad, una persona ya muy reconocida. Hay un grupo de ska, de rock, de jóvenes soques, se llaman La Sexta Vocal. Eso también quiere decir que el soque tiene 6 vocales. ¿Cómo cree? No más ¿Cuál sería la sexta, maestro? Pues eso, no sé si la compañera pueda ¿Hay una decirnos cuál sexta es. vocal o es por pura entonación? Pues la verdad, prácticamente yo no sabía todo del escribir.
como siempre, como la discriminación ha habido y todo. Es puro hablar. Ajá, pero gracias a Dios yo me integré en una escuela con unos alumnos y así pude escribir, pero no mucho, pero con la práctica sí aprendí, pero casi saberlo más allá, casi no. Qué interesante lo que nos dice el maestro y lo que yo les decía de los derechos. A ver, tú primero quieres, ¿verdad, Rocío? Ya le quieres entrar, ¿no? Sí. ¿Cómo hay tonales también? O sea, la misma A pronunciada más agudo, menos agudo, más gutural, ya quiere decir otra cosa. Y vamos, Sandra, adelante. Pues quería comentar de los Zoques, que es un grupo que además debemos conocer muchos, porque es el que sufrió en la explosión del Chichonal hace años, hace 30 años, y entonces ellos, un grupo importante, se tuvo que cambiar y conviven con los celtales y con los choles, y hay un intercambio, una multiculturalidad, y eso es muy importante, porque en todo caso, me acuerdo la vez pasada nos decían, si conservamos las lenguas indígenas, la idea de conservarlas y de convivir con ellas y aprender otras, son multilingües, luego a veces hablan celtal, zoque y chol en ciertas regiones, toda la población. No, imagínate alguien que se dedique al comercio en la zona, pues le tiene que saber a todas. Los derechos sí se lo saben, porque además hay que entender algo, ¿eh? Uno es en sus usos y costumbres y otros cuando salen a esta vorágine de mundo y que no se defienden. O sea, ¿qué pasa ahí, maestro? Mira, efectivamente, sobre todo cuando uno llega aquí a las ciudades, se enfrenta a un grave problema, ¿no? Ahorita la compañera acaba de mencionar, llegas aquí a un contexto urbano, entonces empiezas a reproducir tu idioma en contextos de familia, en contextos muy reducidos. O incluso a veces cuando se migra y se llega aquí a la ciudad, a veces llegan de manera individual o a veces llegan en cadena, pues, ¿no? Entonces, al llegar aquí a la ciudad, la mayor parte del tiempo se expresan en español y con el tiempo se van quedando y se van haciendo comunidades aquí en la Ciudad de México o se va perdiendo el idioma poco a poco. Entonces, hoy en día, ustedes sabrán, se aprobó la Constitución de la Ciudad de México. Y dentro del apartado en el artículo 59 de esta Constitución ya se establecen los derechos lingüísticos, en donde se establece que el Estado va a tener una obligación también fundamental, importante, que el Estado tendrá que garantizar, salvaguardar el derecho humano, que es la lengua materna, ¿no? En coordinación con los mismos pueblos, con los mismos barrios, con las mismas comunidades, porque es un trabajo de dos, es tanto de la gente originaria, de la gente indígena, como del Estado. Entonces, ¿y cómo los van a preservar? ¿Va a haber clases en su idioma o cómo? Mira, aquí tenemos que observar algo muy importante. En la Constitución se estableció un derecho que es el derecho a la consulta. Es decir, el Estado tendrá que consultar a los pueblos indígenas, a los barrios, a las comunidades indígenas residentes que vienen de otros estados a vivir aquí en la Ciudad de México, a consultarlos cómo quieren preservar su idioma, cómo quieren que se mantenga, se fortalezca, se reproduzca. Entonces, esta consulta tiene ciertas características, pero una de las propuestas que nos hemos encontrado en el camino es que, por ejemplo, de los nativos de la Ciudad de México dicen que se reconozcan el calpuli, que era una figura antigua, y que sería como un centro donde se pudiera concentrar la gente que habla los idiomas y que se echaran a andar políticas públicas efectivas, eficaces, donde el alumnado pudiera acudir, como el video que vimos hace un momento. La iniciativa del joven es importantísima, ¿no? Claro. Pero si no está acompañada de políticas públicas, ¿no? De recursos, como decía el compañero, que hoy en día se redujeron estos recursos de manera muy importante, entonces uno se ve limitados. Pero ese sería algo importante, la consulta a ellos, cómo quieren que se fortalezca, pero también de la mano con el Estado para que podamos tener una eficacia. Y no son dos realidades. Maestro, usted quería hacer un comentario, adelante. Mira, por más toneladas que se le meta al INALI, al CDI y a la Dirección General de Educación Indígena, si la lengua no se habla en la familia, está condenada a desaparecer. Claro. El primer santuario de la lengua es la familia. Si de ahí se deja de hablar, por mucho que hayan derechos, que hayan otros procedimientos y mecanismos, la lengua
muere. Y es una forma de extinguir un pueblo, ¿no? Es como Así es. cuando en Estados Unidos le dicen a los que emigran, no les hablen español a sus hijos, porque entonces no aprende el inglés, pero ahí es donde empieza de tajo, ¿verdad?, el cortar ese maravilloso árbol cultural. A nosotros en los años 60 en la escuela se nos golpeaba si nos oían hablar la lengua. Y era, si por ejemplo en la calle, era en la calle y en el monte era el lugar donde lo podíamos hacer. Pero en ¿Cómo la escuela, crees? cuidadito y hablábamos porque o nos hincaban o nos golpeaban, pero no se podía hablar en la escuela, ahí nada más era español. Y para nosotros era difícil enfrentar un mundo diferente al nuestro, porque el nuestro era más colectivo. En mi familia todo era nosotros. Cuando yo llegué a la escuela, esto es mío, esto es tuyo. Y ahí empezó el individualismo. ¿Y cómo se resuelve todo en comunidad? Cosa que aquí no entendemos. Ya no conocemos ni al vecino de junto, ¿verdad, maestro? Y en cambio allá se vivía y se vive en comunidad. Mi papá tiene 97 años y vive en comunidad. Vive, justamente mi hermano vive enfrente, el otro, todos estamos cerca de todos. Creo que la vida comunitaria enriquece la trascendencia de nuestras lenguas. Acá, Rosa, ¿de dónde vienes tú, Rosa? Bueno, yo vengo de una comunidad, como dijo el licenciado, vengo de la comunidad de Potrero. Allí están todos los triquis, soy de San Juan Copala y pues sí hablo triqui baja. En esa comunidad ya estamos todos unidos y obviamente, como dice él, lo importante es la familia. Entonces sí, con mi familia hablo y pues sí, a mí me enseñaron la lengua triqui desde pequeña, desde que empezamos a radicar aquí en la Ciudad de México. No importaba que ya estabas aquí, sí te enseñaron triqui. Sí, me enseñaron. Oye, ¿y no te hiciste bolas aprendiendo español y triqui y todo al mismo tiempo? Sí, de hecho se me complicaba mucho el español. De hecho, cuando entré en la primaria aquí en la ciudad, me reprobaron otra vez porque no sabía hablar el español y no sabía leer y por esas dos materias que según antes era importante, que era matemática y español, me reprobaron. Entonces tuve que entrar otra vez segundo año, aunque ya un año estuve estudiando en mi pueblo, pero aún así no te lo revalidaban. No. Eso es interesantísimo, Rosa. A ver, primero, Rocío, 5 segundos y ahorita regresamos del corte. Es que va a parecer que la culpable de confundirse es Rosa, pero en realidad el bilingüismo infantil es una riqueza, pero las escuelas no saben manejar el bilingüismo. Claro. Entonces, ahorita vamos a hablar de eso. Ténganme paciencia, ahorita regresamos. Tlacualispantil, buen día en mi lengua materna, que es el náhuatl de Guerrero. La aplicación se llama Vamos a aprender náhuatl. En la lengua indígena es Matibelican Náhuatl. Es una plataforma multimedia que está constituido por varios campos semánticos, por varios temas, donde uno, por ejemplo, puede acercarse a esta lengua y también a la cultura para conocer los diferentes colores, algunos saludos de cortesía, algunos nombres de diferentes tipos de frutos de la región, los diferentes tipos o partes que constituyen la vestimenta del hombre y de la mujer, etcétera. Son una serie de frases, de expresiones lingüísticas que pretenden acercar a los mexicanos a esta hermosa lengua que es el náhuatl. Con ello pretendemos que no solamente se tenga una lista de palabras como de manera tradicional se han venido enseñando las lenguas, sobre todo con este tipo de materiales es un reto porque no es un traductor del náhuatl al español, es un material multimedia que tiene las palabras en contextos. Por decir, si quieres aprender los saludos, te aparece aquí una imagen donde de acuerdo con el estado del día puedes tú saber cómo se dice buenos días, buenas tardes o buenas noches, según sea el caso. Hoy en día muchos usuarios están acercándose al aprendizaje de lenguas a través de este tipo de plataformas. De ahí de que se pretende impulsar nuestra lengua y nuestra cultura a través de este tipo de tecnologías. Y pues de esta manera aprender otra lengua nos enriquece, no solamente a nivel cognitivo, sino a nivel cultural. Nos abre un mundo de posibilidades jamás imaginadas. Lo reitero,
y esta es una oportunidad de acercarse a una de las muchas lenguas que se hablan en nuestro país. México es un mosaico cultural y lingüístico y hoy en día pues tenemos ya esta aplicación, al igual que la aplicación del mixteco y también del purépecha. Son 3 aplicaciones multimedia que se están promoviendo en nuestro país hoy en día a través de estas herramientas, de estas tecnologías. Uno con su celular, sistema Android o su iPhone o iPad, puede descargar de manera gratuita la aplicación y pues ya uno puede interactuar con esta herramienta. Gracias por seguir con nosotros en Diálogos en Confianza. Por ahí nos preguntaban, ¿verdad, Sandra? Que por qué hemos hecho este programa como 3 veces. Pues yo creo que hasta más, pero no es suficiente, fíjese. No es suficiente. Esto es hablar de derechos humanos y yo creo que es de lo que estamos más de capa caída, no solo en el país, sino en todo el mundo. Y también nos decía que por qué no hablábamos de astronomía. Claro, ahí viene el tema Mujeres y Ciencia. Y yo recuerdo que el primer programa que transmití en Diálogos, que por cierto fue un día de mi cumpleaños hace muchos, entrevistamos a mujeres científicas y entre ellas astrónomas, astrofísicas, y yo le pregunté a una que por cierto venía guapísima, entaconada y de minifalda, oiga, ¿y usted qué estudia? Y me dice, los gases raros de Júpiter. Y nos quedamos, bueno, ¿y eso para qué sirve? Es la misma pregunta que nos hacen con esto que te dicen. A ver, adelante. Sí, y también recordar que, bueno, fue el Día Internacional y en ese contexto abordamos muchas veces los días internacionales que están alrededor de los temas que hacemos. Y a ver cómo le hemos avanzado o no, ¿verdad? Claramente, bueno, pues la ONU decidió reconocer un tema tan importante como el que hoy estamos abordando y del cual han salido muchísimas dudas, como la que les voy a plantear aquí a nuestros invitados, porque Vos Medina nos dice, ¿por qué enseñar lenguas indígenas cuando se puede enseñar inglés, alemán o chino? A mi parecer son indispensables para tener acceso a más información y nos incrementa considerablemente las posibilidades laborales. ¿Qué le diría? A ver, por favor, alguien que le conteste. Aquí yo creo que hay un material que Jorge trajo y creo que ese es un ejemplo hermoso de lo que podemos decir, por qué es importante seguir conservando las lenguas indígenas, porque nos permiten, por un ejemplo es esto, productos culturales, ¿no? Libros, discos y algo también que estoy viendo entre el público, la indumentaria, el diseño. O sea, todo eso tiene una identidad. Todo eso tiene, digamos, un patrón estético, un patrón literario aquí, que no lo tiene el español, que no lo tiene el chino, el alemán, porque cada una de ellas tiene algo diferente. Entonces, el hecho de desarrollar cada una de las lenguas, nos vamos a encontrar con que en cada lengua hay patrones estéticos, patrones literarios diferentes. Patrones diferentes, por ejemplo, cuando vemos la indumentaria, es diferente una de otra, pero incluso hoy en día, muchos diseñadores europeos están retomando diseños indígenas para las grandes pasarelas, para las grandes industrias. Dígame usted si no es valioso lo que tenemos, si no hay patrimonio, si no hay estética en los pueblos indígenas. ¿Qué es lo que hemos hecho? ¿Qué es lo que está pasando? Que los mexicanos y que los propios indígenas no estamos aprovechando, no estamos valorando, no le estamos poniendo valor a lo que tenemos y a lo que estamos haciendo. Yo creo que por eso es importante mantener las lenguas, por eso es importante fortalecerlas, porque, digo, esto es viéndolo por el lado, digamos, de la globalización, lo que permitiría poner productos culturales dentro de un marco global, pero también tiene que ver con una cuestión de identidad que decía, tiene que ver con una cuestión de idiosincrasia, tiene que ver con una cuestión de territorio. Los pueblos, cualquier pueblo del mundo se asocia a una tierra, se asocia a un territorio, a símbolos. Entonces creo que pensadores como don Miguel León Portilla nos advierte, cuando una lengua se pierde, la humanidad se empobrece.
Y ahorita que no sé, que aprendamos chino, órale, ¿cuál? Todas las miles de variantes, ¿verdad? Porque también ahí tienen sus lenguas y sus idiomas diferentes. Y además, perdón, querían hablar todos, ¿verdad? Sí, querían aportar, va yo Rocío también lo y que ahorita les quería leer, porque como pregunta también surge, si es posible aprender, bueno, ¿cuántas lenguas se podrían aprender? ¿Qué es recomendable desde niños? Porque, por ejemplo, muchas veces se les enseña el inglés y el español, y tienen los niños también la capacidad de aprender o de retomar su lengua materna, en este caso serían 3. Sí, la tendencia actualmente es a plantearse el multilingüismo desde la más temprana edad, porque hay una confusión que después de muchos estudios, tanto lingüísticos como pedagógicos, se ha aclarado que los niños pueden aprender 2 y 3 lenguas, ser bilingües desde que son chiquitos. Y esto no confunde. No confunde, claro. Cuando ustedes oyen a los niños que han estado expuestos a varias lenguas, pues hablan como habla un niño pequeño con errores, pero no son propiamente errores, sino son el proceso de desarrollo de las lenguas. Pero cuando un niño pequeño se le expone a varias lenguas, como tú antes decías, se le expone a una función lingüística más compleja. Entonces yo creo que lo que comentan en el público de por qué enseñar las lenguas indígenas, desde mi punto de vista, es una expresión en el fondo de discriminación de las lenguas indígenas, porque no podríamos preguntarle a los que son propietarios de una lengua materna, o sea, no cabe la pregunta, ¿por qué enseñarte en tu lengua materna? Es lo mínimo que tienes que aprender. Ay, mire, ya entonces mejor no aprendamos español, vámonos todos al inglés y al mandarín, ¿no? Que son como los que la rifan. A ver, ¿verdad? ¿Qué se siente que le suelte yo semejante cosa? Inglés, mandarín, cualquier lengua, pero no puedes decir que no te enseñen en tu lengua materna. Claro. Esa distinción es bien importante, porque probablemente la persona que lo escribió no lo está visualizando así. Como o sea, algo pareciera que es tu origen, como que es una pérdida de tiempo. Una u otra. Y aquí el planteamiento es por la diversidad lingüística, por el bilingüismo. En el caso de las personas indígenas, lo mínimo que podrían aprender, de acuerdo a la Secretaría de Educación Pública, es su lengua materna, el español y el inglés. Y también sabemos que una persona bilingüe está más capacitada de aprender más lenguas. Entonces, entre más lenguas vas aprendiendo, vas teniendo más capacidad de aprender nuevas otras. Es más elástico. Licenciado, ¿alguna vez que haya usted visto cómo si hace falta el traductor correcto? Bueno, acaban de darle una disculpa a las 3 indígenas, Jacinta, ¿se acuerdan? Y demás. Bueno, ni siquiera hubo traductor en el juicio. Ahí para que le vayan ustedes sumando. Platíquenos algún caso así terrible. Te puedo contar muchísimos casos, pero mira, un problema que hoy en día presentan los hermanos indígenas es el acceso a la justicia. Ahí está la cosa. Y el acceso a la justicia a través del perito intérprete. El perito intérprete o traductor le llaman, pero la palabra que se utiliza es la palabra intérprete. Por lo mismo que decía ahorita la compañera, que hay palabras que no se pueden traducir literalmente de un idioma al otro idioma, sino que hay que buscarle, dice, para poder explicar el sentido. Entonces, son intérpretes. Entonces, hoy en día, como comentabas al inicio, hay alrededor de 364 variantes dialectales. Entonces, aquí en la Ciudad de México se vuelve difícil porque no hay una política pública que nos establezca cuántos pueblos indígenas o cuántas comunidades indígenas residentes hay aquí en la Ciudad de México. Cuántos pueblos originarios. Es decir, no hay una política, no hay un censo que nos establezca, por ejemplo, dónde están ubicados todos, su lengua, su cosmovisión, todo. Entonces, de tal manera que cuando se requiere de un perito intérprete para que asista a una persona que se encuentra relacionada en un procedimiento penal, buscas, por ejemplo, el mixteco, que tiene alrededor de 82 variantes dialectales. ¡Híjole! Entonces, buscas uno, te llega un perito, llega y te entrevista con el denunciante o ya sea el imputado, no se entienden. Buscamos otro perito, ¿no?
a veces nos podemos ahorrar el tiempo por teléfono, ¿no? Y los tiempos son muy cortos en el procedimiento penal. Entonces, las variantes dialectales, no se tienen todas las variantes dialectales aquí en la Ciudad de México para ponérselo y puedan asistirlos, ¿no? Híjole, acá tenemos un traductor, ¿verdad? Un perito traductor. Señor Jerónimo, cuéntenos usted en qué idioma es ese perito traductor. Nakichiba Ando, va Kunyusha de Ishindo. Les digo bienvenidos. Me alegra verlos a todos los compañeros. Bueno, soy perito traductor en lengua mixteca de la costa. Yo vengo del estado de Oaxaca. Entonces, bueno, yo no hablo mucho sin hacer mucha presunción tampoco. He fungido, he fungido tanto en los juzgados de control de la Ciudad de México actualmente, como en el Estado de México, en ministerios públicos. Y bueno, me siento muy orgulloso por aportar, por ayudar, por coadyuvar en ese sentido, en cuanto a impartición de justicia, con la labor que yo hago y con la labor de mis compañeros en diferentes lenguas. Es una labor titánica, es cierto. Muchas veces no se tiene la variante adecuada y se pierde tiempo. Tiempo valioso que puede estar hasta encarcelada la persona, ¿no? Así es. Oiga, aquí hemos visto casos tan absurdos como hasta por romper un envase de refresco que llegaron al reclusorio norte. ¿Algún caso que usted haya visto que diga, bueno, esto no puede ser, es contra cualquier lógica? Sí, he visto varios casos, o sea, muchos y variados casos. Cuéntenos uno, para que el público de veras se dé cuenta de lo grave que es no tener el intérprete correcto. Claro, en una ocasión, bueno, había un compañero que lo habían metido al bote por hacer una riña en la calle y pues ahora sí que como a mí no me habían contactado, yo llegué, pero ya se le habían violado automáticamente o sistemáticamente sus derechos, ¿no? Como indígena. El tan solo no poder hablar el español, dijeron, bueno, no va a poder defenderse, ¿no? ¿Y qué? ¿Lo mandaron a la cárcel ya? Sí, ya estaba. ¿Pero qué había cometido? Nada más se había peleado en la calle. Se había peleado en la calle y pues lo tenían ya encerrado. Imagínate. Entonces, imagínate. Grave. Qué vergüenza. Luego, hablando de dialectales, también acá, don Abraham, usted, ¿cuáles dialectos? O sea, aquí sí menciono dialecto porque son variantes, pero ¿qué idioma habla y de ahí cuáles variantes? Porque habla creo que 4, imagínate. Tómenle el teléfono ya para llevarlo de Bueno, traductor. antes que nada, permítanme saludarlos en mi lengua materna tzeltal. Ansetik winiketik ichaspatibala otanikta prisilik. Damas y caballeros, un cordial saludo. Mi nombre es Abraham Girón Luna, soy intérprete traductor de la lengua tzeltal de la región 2 Altos de Chiapas. Yo soy originario de Tenejapa, Chiapas. Vivo aquí en la Ciudad de México, en una comunidad indígena. Estamos en un predio ubicado en Dr. Gilberto Bolaños Cacho, número 50 de la Colonia Buenos Aires. Sigo conservando mi vestimenta, mi cultura, mi tradición, mi lengua materna. Me siento orgulloso de asistir a mis paisanos indígenas en los tribunales, en los juzgados, en los ministerios públicos. Somos una fuente de comunicación porque nuestros hermanos indígenas necesitan atención, de acceso a la justicia y de acceso a la salud. Es lo que le iba a decir, la salud, que no la habíamos mencionado, ¿eh? Y eso es delicadísimo, si no, ¿cómo los atendemos? Actualmente hay una compañera que se llama Petrona López Girón. No lo han podido internar en el hospital de cardiología por falta de intérprete traductor. Ya lo estoy asistiendo, no lo han hospitalizado por falta de recurso económico, pero tal vez ya la próxima semana ya se va a intervenir esta compañera. Oiga, no, espéreme, pues ¿para qué esperarnos la próxima semana? Estamos en diálogos en confianza, pidamos ya el apoyo, ¿no? Pues, nos ayudan allá, por favor, a encaminarla, pues puede ser muy grave esperarse una semana. Está entre la vida y la muerte la compañera Petrona López Girón, indígena tzeltal de Tenejapa, Chiapas, y no se ha podido internar en el hospital de cardiología. Y para mí esto es un desprecio, esto es discriminación por falta de recurso económico que no se le ha podido atender a una mujer indígena tzeltal que necesita un cambio valvular en el corazón. Está entre la vida y la muerte esta compañera.
Ahorita le hablamos. Y si no entra ya el de cardiología, yo lo mando al IMSS o al ISSSTE. Espéreme. Esto no se va así ahorita solo, pues qué preocupación. Don Abraham, y a usted que utiliza su indumentaria y demás, que bueno, además a mí me parece hermosa. Yo creo que se trajo hoy la de gala. Cuéntenos, me lo han despreciado por ello. Ya ve que luego niegan el paso, que al avión, que a los restaurantes. Cuéntenos. Por mi vestimenta se han burlado, pero no me duele porque... Es ignorancia, ¿no? Aquel que me desprecia, aquel que se burla de mí porque no sabe lo que hace. ¿No? Hoy en la mañana salí de la colonia de Buenos Aires, me dicen, ¿dónde vas, ridículo? Y yo me hice que no lo oí. Entonces, eso es un desprecio a mi persona, es una burla, pero no me molesta. Aquella persona que me dijo es que no sabe lo que hace. Y yo me siento orgulloso de ser indígena, gracias a mi madre, que desde que me trajo al mundo me enseñó a hablar en la lengua tzeltal, y sigo hablando aquí en la Ciudad de México hasta donde Dios me permita vivir. El sombrero que tiene estos hermosos listones, ¿tiene algún significado, los coloridos y los listones? Sí, es una parte, este sombrero, miren qué bonito. Dice en tzeltal, champicholal. Un sombrero con listón. Ah, con listón. Así es. ¿Este se usa para alguna festividad en especial? Sí. Los hombres tzeltales nos vestimos de esta manera, o nos caracterizamos de esta manera, de acuerdo cuando hay fiestas patronales. Por ejemplo, el 23 de enero de cada año festejamos el San Alonso. Sea en Chiapas, sea en la Ciudad de México, lo festejamos porque es nuestro santo patronal. Okay. El 23 de julio, que es también otro santo patrono, que es el San Diego, también lo festejamos. Así nos vestimos, así danzamos, conservamos nuestra música, nuestra tradición, nuestra gastronomía. Oiga, y déjenme contarles, uno ve en las ciudades grandes y con la contaminación, ya todo es muy gris, los colores se nos deslavaron. Imagínense el shock cultural que es llegar de un lugar donde casi, como dice, ¿no?, el escritor Tolkien, se ve el color de las lenguas de los pájaros a un lugar sumido en el humo. Entonces, esto es una forma de traer parte de ese colorido de su realidad y demostrarnos que hay otros mundos y que todos son igual de válidos. Vamos a ir con una cápsula maravillosa de las 68 voces, producida junto con el INALI, gracias por el préstamo, y es algo muy bonito, así que siga con nosotros aquí en Diálogos en Confianza y vamos a escuchar esto. Gracias, ahorita vamos. Antjaganomottama reppeja amimeja rikakkamotan reppeguanokuiha taho akirkumia. Shahastuk tapachtama rikakkamotan dahtittituituusha reppekialkundahkun divat ampagipum lakta ankihtuksiha ohmusha. Rikakkamotan reppeguanokuikui andahapakmiljo reppeguahiyailka se egutmuahia. Ochtpaktama musnikitikuisitahakmuif musneapa ekikisahkikakkuakuhmekyu antiaurindikisahkikakkuakushahiaho aataf inlkuyuguita ampagiterlmekyu ho antiaurindikaita amatku emmumbash inuskakuyanukakailishkuitaho kuitama ankihitaht ohmusha kumkakuitaha ankutapmainjaht. Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros y por todos los mensajes que nos han hecho llegar en el tema del día de hoy. En la próxima semana, la próxima semana le adelanto el tema más adelante, pero ahorita le voy a contar que mañana vamos a hablar de la violencia sutil en la pareja. Si usted siente, cree que está viviendo violencia o muchas veces no somos capaces de identificarla precisamente por lo sutil que es. Y existe el término machismo y también el micromachismo, aunque este término muchas veces no es, algunas personas no están de acuerdo porque pareciera que es un comportamiento que no merece ser distinguido o que puede minimizar la violencia que sufren algunas mujeres. Y como hay ejemplos muy sutiles que usted nos puede ayudar narrando
narrándonos si los ha vivido en su cotidianidad, si se ha sentido violentada y que en su alrededor, en su entorno, no lo visibilizan como usted. Aquí vamos a hablar de esto el día de mañana y no se pierda el programa, ayúdenos con sus historias, y la pregunta sería, la que le dejaríamos para reflexionar, es si sabemos identificar las violencias sutiles en la pareja o pensamos que estos comportamientos son normales. No se lo pierda, mañana nosotros vamos a continuar con el tema del día de hoy con la siguiente cápsula. Bueno, el grupo se llama La Murga Xicot, nace en 2014, llega la oportunidad a través de un programa de un apoyo económico, bajo el nombre de PACMIC. Habría que meter un proyecto para poder recibir un apoyo, ¿no? de un apoyo federal para impulsar un proyecto, ¿no? En este caso era la música, pero la condición de obtener ese recurso era el rescate de alguna tradición de nuestro lugar de origen, ¿no? Y pues ahí es donde surge la idea de retomar la música de carnaval y la lengua náhuatl. Más que nada fue de rescate, porque hablantes desafortunadamente ninguno de nosotros lo es, ¿no? Pero para poder empezar a cantar tuvimos que asistir a cursos básicos por lo menos, ¿no? Y de la lengua náhuatl. Pero realmente al inicio del proyecto fue así de, pues es un requisito para obtener el apoyo y pues hay que empezar a empezar a cantar en náhuatl, pero conforme fue pasando el tiempo nos dimos cuenta que la labor que teníamos a la hora de tocar y de retomar la lengua náhuatl pues era más importante, ¿no? Más importante respecto a nuestra identidad cultural, ¿no? Que nos identifica acá en Santo Toribio, que es Xicotzingo, el lugar donde radicamos. El proyecto era totalmente musical, un proyecto totalmente musical, no había voces, nada, pero se da la oportunidad, como mencionaba, y es cuando vemos que la lengua náhuatl es muy melódica, por decirlo así, ¿no? Es pegajosa a la hora de cantarla, se puede cantar muy fácil. Entonces, a raíz de eso, pues nos empezamos a preocupar un poquito más de tratar de meter un coro en náhuatl o traducir ciertas partes, ciertos versos. Igual no entienden lo que estamos diciendo, pero el fraseo, la melodía que lleva la letra, pues la gente hace que se identifique, ¿no? De cierta forma. Igual lo entienden, ¿no? Es como si fuera una canción en inglés. A veces muchas canciones en inglés uno no las entiende, pero no hace falta a veces esa traducción, ¿no? La melodía misma es la que te lleva a que uno la interprete de su manera, ¿no? Una cosa similar pasa así con el náhuatl. Nos pueden buscar a través de las redes sociales, Twitter, Facebook. Igual nos pueden encontrar en YouTube y puedes descargar ahí la música. Y totalmente gratis, el disco está completo, así es que respondemos en pronto todos los mensajes y estamos a sus órdenes. Esta cápsula es un ejemplo maravilloso que nos da para platicar de muchos aspectos. Uno de ellos es que puede estar al alcance de los jóvenes. Se visibiliza como que es nada más para los mayores, como nos dice en una llamada Fermín Guzmán, que dice: en la zona de la montaña Texcocana, de donde él es, dice, hay pueblos muy antiguos en los que aún se sigue hablando náhuatl, pero solo lo hablan los viejos, y sería genial que se implementara algún programa para salvarlo, y pues ahí hay un ejemplo, ¿no? De cómo llegar, cómo comunicárselo a los jóvenes dentro de un contexto que a ellos les guste. Y también quiero aprovechar para decir que precisamente ejemplos como este es de los que vamos a hablar la próxima semana, porque el título del programa es Jóvenes Mejorando su Entorno, aunque va a estar más enfocada a alejar
alejar a los jóvenes de la delincuencia, pero aquí es el ejemplo de un joven y de un grupo de jóvenes que han hecho algo por su comunidad. El jueves que entra vamos más bien a presentar opciones que ofrecen a los jóvenes oportunidades de desarrollo y para evitar que caigan en la delincuencia, así que no se lo pierda. Les leo comentarios rapidísimo. Fer en inbox nos dice de Facebook: Virgilio Ortiz, yo soy mixteco y me siento orgulloso de hablar la lengua materna. Sin embargo, uno de nuestros mayores retos que hemos tenido que enfrentar, sobre todo en la Ciudad de México, es la discriminación que hemos sufrido. Algo similar nos cuenta en Facebook Live también Antonia, que dice que felicita mucho el programa, pero nos platica: mis abuelos solo hablan mixteco y mis padres y hermanos hablamos mixteco y español. Cuando salimos empezamos a platicar en mixteco y se nos quedan viendo como si fuéramos menos que ellos. Aún así, no hemos dejado de hablarlo. También Gloria Dolores nos comenta: la Universidad de Quintana Roo, para la División de Ciencias Sociales, Ciencias de la Salud, dentro de su plan de estudios, incluye el maya con el objetivo de que estos estudiantes durante la práctica se acerquen a la comunidad desde su propia lengua. Yo creo que aquí una de las llamadas da el clavo, ¿no? El motivo de este programa, aparte de que es muy bonito y es muy colorido y nos acerca a partes de nuestra cultura y de nuestra raza que a veces desconocemos, es que es un problema de derechos humanos. Aquí la discriminación nos atañe y pareciera que todo lo que no es blanco y además de fuera del país y cosas por el estilo, no vale o vale menos. No hemos sido educados a respetar y hasta apreciar las diferencias, todas, de una persona con una discapacidad, de una persona de otra edad, de una persona con otro color de piel, con otra religión, con otra postura sexual o no. Pareciera que hay unos que valen más y otros que valen menos. Ya urge esa materia de equidad, de veras, no solo en este país, en todo el mundo. Vamos respetando las diferencias, todos somos diferentes. Adelante, maestro. Sí, creo que lo que prevalece es una ideología colonial. Claro. Desafortunadamente todavía estamos pues muy influenciados por ese pensamiento colonial, y lo que hace falta es un proceso de descolonización no solamente de los indígenas, sino de todos los mexicanos. Sí, porque los que mostramos más ignorancia somos nosotros. El caballero que le dijo al compañero: oye, ¿a dónde vas, ridículo? Bueno, eso no solo muestra una falta de educación, es una incultura supina. O sea, esta persona no tiene ni idea, ¿verdad? Y mucho menos respeto a las diferencias. Adelante. Sí, por eso mismo se tiene que fortalecer una educación intercultural. Una educación intercultural donde en los libros de texto no solamente se hable de historia de los pueblos indígenas. Pareciera que existieron hace muchos años y ahí están los museos. Parece que ya no existen hoy en día. Aquellos sí se veneran y estos no. Entonces, sí, efectivamente, y sería muy bonito, muy estético que en los libros de textos gratuitos se estableciera esta parte de la cultura, explicar qué significa cada una de las culturas, la historia, la filosofía. Pero además, maestro, también, o sea, que estén presentes en los medios todo el día, no solo una vez al año. En las revistas, en los anuncios, porque pareciera que es un país habitado solo por nórdicos. Yo no tengo nada contra los nórdicos, pero no son la mayoría. Adelante, a ver. Mira, lo voy a decir en la propaganda: la Jornada Maya en Mérida, que se edita, la contraportada está totalmente en maya. Es el primer periódico del mundo que tiene su contraportada en lengua maya. Ahí está. Fíjense, es decir, ya empezamos a empezar a trabajar. A incluir, claro. A incluirnos y ojalá otros medios se fueran incorporando. Yo siento que en este sentido tenemos que trabajar mucho, pero insisto, desde la familia, desde la comunidad, desde ahí se apropia y se fortalece la lengua, porque la lengua es identidad. Yo recuerdo que hace 2 años les decía un poema de La Casa de tu Alma, que tiene mucho que ver esto con el resguardo de nuestros rasgos espirituales. Qué hermoso. Adelante. En el Distrito Federal, como ves, hay muchos aquí que viven en el Distrito Federal y llegan a las escuelas y no pueden hablar su lengua. Los niños cuando escuchan, porque cuando somos más chiquitos no somos prejuiciados.
y escuchar la lengua de otros, guiados por los maestros, podría ser escuelas multiculturales, como dice Jerónimo, muy interesantes. Enriquecedoras. En Iztacalco los chavos están yendo a una primaria y a una secundaria. En la primaria hay 47 niños indígenas, de entre 150, hablantes de más o menos 9 lenguas en esa primaria. Pero los maestros y la escuela los excluyen porque no les dan chance de expresarse y no desarrollan una cultura de aprecio a la diferencia. A ver, imagínense, alguien que no se ve, que no se menciona, que no se escucha, no existe. O sea, si no los reflejamos y los incluimos activamente en todo lo que sucede en el día a día, estamos invisibilizando a toda una población, pero no una, todas. A todas, la indígena, las personas con discapacidad, las personas de la tercera edad. O sea, de veras, estamos siendo de lo más clasistas y racistas. ¿Qué nos espanta Trump? A ver, maestro. Mira, en los libros de segundo a sexto año hay poemas, hay relatos. Pero ¿qué pasa? Aquí lo tengo que decir dolorosamente porque yo soy maestro. Los maestros no atienden esa parte que está en los libros de sexto. ¿Por qué? Porque son maestros que se formaron en la ciudad y es difícil que esa parte se la brinca. Me decía una vez que fui, no, esa parte no lo vemos porque yo no sé, pues es que es mixtecos, esto, yo no lo sé, pero la parte en el español, no te la brinques. Hay una parte de la traducción del texto que está ahí en el libro, no te la brinques. Desafortunadamente, todavía también en el magisterio necesitamos trabajar más, hacer más conciencia de esto. Adelante. Sí, creo que ese es un asunto, digamos, también de Estado mexicano. Comentábamos recientemente que, bueno, que las lenguas indígenas, que los pueblos indígenas están reconocidos. Creo que el constituyente de la Ciudad de México también es una constitución de avanzada, donde se reconocen a los pueblos indígenas que están en la Ciudad de México. Sin embargo, no solamente es reconocerlos, es crear los instrumentos de política pública, los presupuestos que mencionábamos, ¿no? Por ejemplo, aquí creo que también es importante mencionar dentro de este decreto de la Constitución de la Ciudad de México, se contempla la creación de un instituto que atienda a las diversas lenguas indígenas que están en la Ciudad de México, que por cierto, creo que aquí se encuentran todas las lenguas indígenas, los cuales nos plantea un contexto plural, un contexto cosmopolita, pero también aquí una visión diferente de lo que es ser cosmopolita, es a partir de nuestra realidad, de nuestras raíces, y a veces pensamos este fenómeno de cosmopolitismo como lo que viene de Europa, como lo que viene de Estados Unidos, y de eso nos sentimos muy orgullosos, y sin embargo somos cosmopolitas por toda esta raíz que tenemos, por toda esta presencia diversa que tenemos, ¿no? Entonces yo creo que eso es importante. Mencionábamos también hace rato que, y aquí le estamos dando mucho peso a la educación, yo creo que no es así. Tienen que ser todos los sectores, todas las instituciones del gobierno federal, los medios de comunicación y demás, donde esté presente la presencia de los pueblos indígenas, de las lenguas indígenas, en salud, en educación, en cultura, en turismo, en fin, en todos los aspectos tiene que permear. Eso es un poco, digamos, la tarea que le compete al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, poner el asunto de las lenguas indígenas en la agenda de las diferentes instituciones y lograr poco a poco ir transformando este país, estas instituciones y esta sociedad. ¿Quería decir algo, licenciado? Sí, efectivamente, como dice el maestro, en la Constitución se estableció el Instituto de Lenguas Indígenas, pero aquí quería comentar algo. Sí, ojalá no vaya a ser pura burocracia, maestro, y más cobradero, pero bueno. Que este es un reto que tienen las autoridades de la Ciudad de México, pero también nos toca a toda la ciudadanía exigirlo para que se dé el cumplimiento, digo, hasta ver al alcance de esta ley. Decía un compañero, es que no quiero que se llame el Instituto de las Lenguas Indígenas, dicen, algo así como el Instituto de la Cosmovisión, dicen, porque las lenguas encierran todo un bagaje cultural, toda una filosofía, ¿no? Entonces, cuando decimos Instituto de las Lenguas, pareciera ser que se cierra nada más a algo muy concreto, únicamente al idioma. Exacto, a la palabra. Exactamente, y en los pueblos indígenas es muy amplio, es la filosofía, es la historia, claro. Esto que los maestros de las primarias, las secundarias, adolecen. Efectivamente, como dice el compañero, yo acudí en una primaria a invitación del maestro al quinto año de la escuela de mi hijo,
y me invitaron a hablar acerca de los idiomas y de las lenguas, ¿no? Ya hablando con los niñitos, resulta que varios de ahí hablan los idiomas. Entonces los maestros efectivamente tienen este reto de que no conocen muchas veces la cultura, la historia de los pueblos indígenas y no tienen cómo explicarlo, con qué elementos involucrados. Y no sabemos cómo acercarnos, porque a lo mejor lo que para mí es un saludo amable, para el otro es una grosería, ¿verdad? O sea, hay modos. Perdón, Rocío, el maestro, ya, bueno, todos quieren hablar. Adelante, adelante. La Ciudad de México, después de Lima, es la ciudad que tiene más lenguas indígenas en América Latina. Entonces, creo que sí es muy importante, como dijo Juan Gregorio, todos los servicios, pero el que está... Ahorita regresamos, Rocío. Un segundito. Para Canal 11, ya no sabe, Yita Tantay, Tlapa Guerrero. Hay más rockeros aquí, pero cuando fueron unos jóvenes para allá, para el gabacho, trajeron música rap de MC Hammer. Entonces empezamos a escuchar esa rola y veíamos cómo hacían sus pasitos. Después en la secundaria, de la secundaria pues me fui para allá, para el otro lado. Yo siempre hablaba con mi jefita por teléfono en Nusabi. Cuando hablaba la gente decía, ¿está hablando inglés o qué está hablando? Dice, nunca habíamos visto a un mexicano que venga y represente lo que es de donde él viene. Soy mixteco, represento a mi gente mixteca. Veía cómo rapeaban en español y en inglés, pero como yo no puedo el inglés, agarro pues, digo, no, pues yo voy a meter mi lengua materna, que es Nusabi. Y así empezó todo y después me dijeron, deberías de grabar eso, porque es algo que no te da pena decirlo, no te da pena cantarlo, y eso es lo que importa ahorita aquí en nuestro país, pues aquí en México. No perder las costumbres, no perder la lengua materna, porque se está perdiendo. Ya, como lo digo, pues la gente ya no les gusta hablarlo. No discriminar a nuestra propia región. Es un derecho que todo ser humano tiene, de expresar, de mantener su lengua, de reproducirla, de recrearla, de transmitírselas a sus hijos. La lengua está asociada con una identidad, la lengua está asociada a un territorio, a una filosofía de vida. Casi toda la población indígena es bilingüe, tiene dos sistemas de comunicación, dos formas de entender el mundo, dos ventanas para reflejar sus pensamientos, su filosofía, su idiosincrasia y demás. Nos enfrentamos en principio a la discriminación ancestral, tradicional. Las pasadas décadas, pues la discriminación tuvo demasiados efectos. Yo creo que esta época que estamos viviendo nos pone ante una nueva perspectiva. Son 68 agrupaciones, pero también son 68 naciones en un solo territorio. Cada vez se abandona el Estado, se desentiende en aras de esta racionalidad de los recursos, de los apoyos para las políticas públicas de la salvaguarda de nuestras lenguas. Este es un reto que tenemos los jóvenes y todas las generaciones futuras que vienen hacia adelante de retomar nuestras tradiciones históricas, nuestras costumbres. La Constitución de la Ciudad de México, y dentro del apartado en el artículo 59 de esta Constitución ya se establecen los derechos lingüísticos. Que el Estado tendrá que garantizar, salvaguardar el derecho humano, que es la lengua materna, ¿no? En coordinación con los mismos pueblos, con los mismos barrios, con las mismas comunidades. Si la lengua no se habla en la familia, está condenada a desaparecer. Claro. El primer santuario de la lengua es la familia. Nosotros en los años 60 en la escuela se nos golpeaba si nos oían hablar la lengua. La vida comunitaria enriquece la trascendencia de nuestras lenguas. El bilingüismo infantil es una riqueza, pero las escuelas no saben manejar el bilingüismo. Aquí es Cuentepec, Morelos, y nosotros hablamos la lengua náhuatl. Nos comunicamos en esta lengua, además de que pues es parte de nuestra cultura, ¿no? Nuestra identidad. Pues hablar la lengua náhuatl para nosotros es algo normal. Nos comunicamos con todo, nos enseñaron todas las cosas, valores, costumbres, tradiciones en la lengua náhuatl. Mis padres, mis abuelos, mi familia, toda mi familia lo ha hablado siempre y lo seguimos hablando.
Yo le enseñé a mis hijos que hablen náhuatl. Cuando eran pequeños, cuando fueron creciendo, para que nunca se les olvide. Aunque vayan a la escuela y les enseñen español, que les sigan hablando. Les digo que aprendan las dos lenguas para que cuando crezcan puedan salir del pueblo, que puedan hablarlo ahí, que no les dé pena, como nosotros hablamos todos. A algunas personas no les gusta que hablemos la lengua náhuatl, pero a nosotros sí nos gusta. Por eso seguimos hablándola. La lengua española la aprendimos en la escuela. Básicamente nuestra educación ha sido en español, pero fuera de la escuela, en la comunidad siempre está hablando náhuatl. También el español lo utilizamos más cuando salimos fuera de la comunidad. Por ejemplo, las personas adultas van y venden sus productos en los capitales, municipios, entonces ahí nos aprendieron a hablar español. Son dos formas de ver, dos formas diferentes de pensar, de comunicarte. No muchos podemos hablar dos lenguas, y más que es una lengua materna, una lengua indígena original, entonces es parte de la historia de nuestros antepasados, de nuestras raíces. Es por ello que pues, nos gusta bastante hablar la lengua náhuatl y siempre lo hemos utilizado en todos los contextos de nuestra vida cotidiana, en la siembra, en la cosecha, en las asambleas comunitarias, en el campo, en la casa, hasta nosotros seguimos comunicándonos en la lengua náhuatl cuando varias personas emigran a otros estados porque entre ellos mismos se comunican. Esto ha logrado que pues, se ha conservado siempre, no ha desaparecido. No hagan eso, se me antojaron unos esquites, señores. Rocío, te interrumpimos, mi amor. Decías que Lima es el único que nos gana en diversidad de lenguas, idiomas, en una sola ciudad aquí. Nos gana en cantidad de personas indígenas que viven en la ciudad, pero la diversidad lingüística de México nadie le gana, o sea, en América Latina. Entonces, es muy importante y sí me parece, claro, yo soy maestra, el tema de la educación me parece sustantivo, sobre todo para prestigiar las lenguas. Exacto. O sea, la escritura de una lengua es un componente de prestigio de una lengua. Entre otras cosas, por eso nos dicen por qué no mejor aprendemos inglés o alemán o italiano, porque esas lenguas están en internet, se escriben, etcétera. Las lenguas indígenas, desde mi punto de vista, muy pronto se van a escribir porque ya vimos cómo la tecnología es solidaria con el conocimiento y con la humanidad. Entonces, creo que la educación, y aquí hay muchos que están estudiando para maestros indígenas, para maestros bilingües que vienen de muchos lugares, es fundamental que las escriban, porque nos dice el maestro Cocom que él cuando era chico lo castigaban y le pegaban por hablar la lengua. Pero recientemente tuve estudiantes que fueron a escuelas indígenas que reportan que los maestros siguen pegando, hincando, esto no puede ser, maltratando a los niños. Entonces, no es una cuestión de supervisión, de que mande al director o al agente técnico. Es una cuestión de conciencia y en la medida en que haya más prestigio de las lenguas, pues es posible que la gente sí entienda que no es una cuestión de vergüenza, sino que es una cuestión de riqueza y que es muy posible hablar no solo español y maya, sino inglés y francés al mismo tiempo. Maestro, usted iba a decirnos alguna poesía, a ver, por favor. Bueno, voy a decir dos pequeñitas. Una que dice, Mashukatu kiki yubiku kaichicho, mak abetu betik nupche, abetu pakik kululche, que quiere decir el secreto de los pájaros. El que quiera disfrutar el canto de los pájaros no necesita jaulas, sino sembrar árboles. ¡Oh, qué hermoso! Y el otro es la casa de tu alma. Atane unahilapishan tumenti kushana latzilov. Te uchben shal ninahtushkuka salakahtalil tikupata latán.
Lebetike ma wok tiku kimi la winkli misha wok tiku kimi la pisang. A winkli le mantats kupatal ichuyicha palal. A pishane mantats kulembal ichuyich shushil eko. La casa de tu alma. Tu idioma es la casa de tu alma. Allá viven tus padres y tus abuelos. En esa casa milenaria, hogar de tus recuerdos, permanece tu palabra. Por eso, no llores la muerte de tu cuerpo, ni llores la muerte de tu alma. Tu cuerpo permanece en el rostro de tus hijos. Tu alma eternece en el fulgor de las estrellas. Muchas gracias. ¡Qué hermoso! Maestro, usted también, don Ignacio, nos va a decir otra poesía. ¿Esta es en qué idioma? De la comunidad de Copala, variante de Copala. ¿De Triqui o en qué Triqui, es? En Triqui. tres variantes hermanos, ¿no? Está muy alto la luz para todos nosotros. Damos gracias al Canal 11. Katang tabanana tabarine tabanes kayune tabanana kunahne zona hamirung nirumanes na ikue. Escuchen las características y rasgos propios de esta lengua tonal. Tabenga chesakashunga. La nube llora por su sombra. Niya maniya zane, niya ran ya nagui, niya razo. El abrazo mañanero al rocío, pero el rocío es sensible a la luz, la amabilidad de él. En este 2017 parece ser que ya no es posible el contexto de esta palabra, de esta materia, de este tiempo. Agradezco a todos los medios. Para mi forma de percibir ahora, los responsables de reconstruir nuestra lengua materna somos todos, desde niños hasta la edad adulto. Hemos acostumbrado a un hábito que siempre decimos jóvenes, pero no es así. Esta inteligencia cognitiva que tenemos todos se acaba 3 horas antes de morir. Es importante, para mi forma de ver, es dar educación a través de los medios, a través de la televisión, a través de todos los medios que tenemos ahora en la actualidad. Esa sería la columna vertebral para la enseñanza de nuestra propia lengua. Parece ser, como dije, el discurso, la palabra de identidad, lengua, ahora hay que entrar nosotros como nativo, hacer investigaciones de cada una de las lenguas particulares que están aquí para poder entender más a fondo los fenómenos lingüísticos. Mire, don Ignacio, esto que nos ha dicho es sumamente interesante y sobre todo entender dónde hay coincidencias y otras diferencias. Mire, por ejemplo, nos explicaba Violeta, te paso el micrófono, Violeta. Aquí hay 3 hablantes de náhuatl, ¿no? Están Fede, igual siéntate, mira, Fede, Violeta y Juana, pero son 3 variantes. Así es. Y sin embargo, por ejemplo, ¿el náhuatl hay o no hay género cuando hablamos? En mi caso, yo soy de la Sierra Negra de Puebla. Yo vengo de la Atlicalaquian, Xaltepec, Xoquitlán, Puebla, que es Cuetlaxcuapa. Ahí no tenemos variante. No de hay género, variante no se aclara si es hombre o mujer de quien estás no hablando. Sabemos cuando decimos, por decir,
hay mujeres y hombres, decimos ellos es como yefa. Yefa y es como si fuera ellos. Pero si especificamos, hay mujeres y hombres, hay ciertas palabras, pero no hay género. Qué interesante. Vamos, como en el inglés que no reconocen el tú y el usted, ¿no? Fede, ¿alguna otra diferencia? Cuéntanos. Bueno, en mi caso es la variante de Cointepec, del estado de Morelos. En el caso de género, igual casi no hay, solo que hay que especificar bien. Claro. Como dijo ella, ellos, si hay entre mujeres y hombres. ¿Hay tú y usted? ¿Hay como una forma de referirse con más respeto? ¿Sí? Sí. Eso sí. Sí, es como si dijera, hay hombres y mujeres. En la lengua sería, nepa pacate tlaca wasuame. Que ya estoy especificando de los dos géneros. Ok, y acá, Juana, ¿tú de qué zona hablas el náhuatl? Yo hablo del, soy de Villanueva de Santa María Teposco, Oaxaca, variante de náhuatl, y también, pues especificamos ahorita, decimos, no, pues ahora sí que hay un muchacho o una muchacha que están platicando. Sí, ya sabe, ahora sí que ya distinguimos las personas, ¿no? Por lo mismo de que ya se va perdiendo nuestra lengua materna, pues ya se habla más españolizado, por decir. Y ¿han agregado palabras del español a la variante de ustedes? Sí, miren qué interesante. Sí, o sea, ahorita ya ahora sí que la generación actual ya lo mezclan en español como náhuatl, ya no lo hablamos por decir original como antes, pues por ejemplo de mi generación, pues sí, todavía sabemos un poquito más que ahora los niños. Los niños ya muchos ya les da pena también hablar en la lengua materna. ¿Por qué? Porque los mismos maestros se burlan también por lo mismo de que no son bilingües. Entonces, ahora sí que no saben ellos lo que es nuestra cultura, ahora sí que lengua materna que nosotros hablamos. Muchas personas hay, por eso también los niños les da pena de hablar o expresar en su lengua materna. Gracias. Espérenme tanto. Acá otras diferencias. Usted, caballero, es Manuel. Manuel, ¿usted qué habla? ¿Qué variante? Yo soy de la lengua mixteca alta del municipio de San Mateo Peñasco, la Jiaco, Oaxaca. ¿Cómo saludan allá? Buenos días a todos ustedes. Yo saco San Mateo Peñasco. Invitación a Sasandan Chay Mani. La invitación que hago a todos ustedes y a los de la región es de que no olvidemos nuestras tradiciones y nuestros usos y costumbres, ya que somos ricos en este género, y más que nada a la juventud actual, de que pues si se están preparando, pues también que no nos hagan de menos a los que nos quedamos un poquito en el retroceso de seguir avanzando en la enseñanza. Gracias, Manuel. ¿Tú qué variante tienes, Mariano? Igual, soy mixteco. ¿Pero? Soy mixteco, cerca de aquí. ¿Y le entiendes a él? No, por lo mismo salúdanos. De las diferencias dialectales. Zeta Chavani, porque tuve Canito Dalí. Gracias por cederme la palabra. Soy de la licenciatura en Educación Indígena, aquí en la UPN. ¿Y qué otra diferencia has notado así en las variantes o algo muy clásico en un saludo, algo que nos quieras compartir? Regresando al tema donde están los géneros, en mi comunidad, Fortín Alto, en Nochistlán, Oaxaca, nosotros, como mixtecos, nosotros sí tenemos esa distinción. Los hombres tenemos que terminar las palabras en otro acento. ¡Ándale! Y las mujeres tienen que hablar en otro acento. Aguánteme que eso nos lo va a explicar ahorita y vamos con este cuaderno contra la trata. Chol, Huichol, Chinanteco, Mazagua, Tarasco, Otomí, Triqui, Celtal, Solsil son 9 de las 21 lenguas en que está escrito el Cuaderno de Prevención de Trata de Personas, editado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en colaboración con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, el cual incluye mensajes dirigidos a prevenir y combatir este delito. Este material lo puedes consultar de manera electrónica en el siguiente sitio:
Unakta potuksimi menaboli hukata esta guache te tuhutanki utte simigikatka wipataka utuk ayuakai. Umenaboli na eteho kaukaborok tamanahari utabeha sutuba po hoptiak ka teum amachile. Uborok bin wetukaman jebsa wana wepu ubatanu ka tebeha wamebam yeka pawaria atuchariak. Wanai huayes ukatoto eta amago awe akanonoka. Uneli beha ubatatu bario masajibe baka atapicha eji. Uneli beha no pakte wamenaboli mabito uoba tawachita bosia pokon weche wanai beha bosia potahaka mayeguante kahuya weche kahukata esta sime ania tachibestek. Umenaboli te baisawe hukata esta no pakito wanopa kabechivo utawachiento. Uneli bichi bosia tawak ito mataya povenasi. Uneli tetejo kumeyoremen. Ahorita nos comentaba el maestro, es que sí, conforme pues se va avanzando y ya nada más aprendiendo como idioma y no como una cosmovisión, se van olvidando este tipo de cosas, de dónde viene, de dónde surgió, por qué saludábamos así, por qué el otro, los interrumpimos, ¿verdad? A ver, por favor, Mariano, nos decías que hay un tono para terminar las frases en las mujeres y otro para terminar los caballeros en mixteco. Mire, ahí somos de la comunidad del Fortín, cerca de Nochistlán, de la Mixteca. A ver, haznos un ejemplo nomás para oírlo, ¿no? Supongamos una mujer, para referirse al maestro, ¿no? Dice, yo acachiña, así dijo él. Y el hombre tiene que decir, yo acachitza, que a fin de caso significa lo mismo, lo que dijo él. Pero cada quien lo va a mencionar diferente. Y se ve mal en un hombre decir ña. Claro. A pesar de que se entienda y sea lo mismo, la misma comunidad lo ve diferente, así como ¿Por qué está dice educado eso? así. Yo tengo mi caso que yo emigré de ahí de mi comunidad aquí desde los 3 años y entonces yo viví en el seno, aprendí la lengua en el seno familiar. La lengua me da una identidad, ¿no? Entonces aprendí la lengua entre las mujeres. Yo cuando regreso a mi comunidad después de 12 años empiezan a verme así raro, ¿no? Me entienden. Y yo como si nada. Yo como si nada. Vénganse, vamos a jugar. Nada de Kenro, Kinro. Y todos, sí, pues vamos. Pero me veían raro. Y después se burlaban de mí. Pero dije, caray, si me entienden, ¿por qué no? Entonces siempre me decían, cha, cha, cha. Entonces digo, ¿por qué? Y fue con el tiempo me fui dando cuenta. ¿Cuál era la diferencia? La distinción. Qué interesante, qué bonito, entonces, mi querido Mariano. Mira, aquí tenemos una llamada de cómo se va aprendiendo. Él habla de su historia de pequeño y de las diferentes comunidades y la historia que vamos viviendo y cómo vamos haciendo nuestro el conocimiento. Rosa Alicia nos dice, ella está en Cancún y nos dice, aquí hay un fenómeno muy interesante. Viene gente de todo el mundo, por ejemplo, hay un chef japonés, un ingeniero alemán, también un gerente italiano, vienen a vivir con sus familias. Entonces, en las escuelas ya se están incluyendo lenguas maternas e idiomas también. Se les enseña español, pero aparte del español aprenden en casa. En la escuela se les enseña inglés, luego se casan extranjeros con un mexicano, entonces los niños, quienes también muchas veces conviven o tienen una nana que habla el maya, y entonces dice que el niño ya se aprende a comunicar muy bien y a veces habla hasta 7 idiomas, incluido algo europeo o algo pareciera internacional. Que están más preocupados en otros países por aprender nuestros idiomas que al revés. Sí, yo tenía un amigo en esa zona maya, precisamente alemán, y aprendió maya. Muy bien. Sí, y así van aprendiendo los niños muchos idiomas. También a Roberto Ruiz, quien nos saluda desde Estados Unidos, dice que tiene un grupo de compañeros africanos, los cuales hablan 7 lenguas, además del inglés, y a él le hubiera gustado aprender una lengua, además del español. Que se espere tantito, pues no en el norte ahorita tenemos a varios que ya se nos quedaron, entonces vamos a aprender. Todavía pueden aprenderla porque pues hay muchos lugares e instituciones que nos ayudan a aprenderlas. Quiero aprovechar nada más rapidísimo a darles saludos a toda la gente de diferentes estados y de ciudades, como Quintana Roo, el Estado de México, desde Sonora, en Chimalhuacán, en el Estado de México, en California, Estados Unidos, Guadalajara, Chiapas, Tijuana, Coahuila, Monterrey y Oaxaca. Muchísimas gracias a todos por sus comentarios. María, tú recuerdas solo a medias, ¿verdad? ¿Tú qué hablas? Soy hablante de la lengua purépecha. Pero no la trajo toda. No. Porque desde pequeña, pues ya sabes, empezó a dejarla de hablar y ahora eres maestra. Soy profesora jubilada
perdón, pero no la aprendí porque mi papá salió de la isla de Jarácuaro a estudiar a Pátzcuaro. Entonces él iba con su ropa de manta, sus guaraches, y solamente había escuelas de monjas. Decía él que eran escuelas de ricos y nunca nos lo dijo. Y hasta que éramos mayores nos dimos cuenta de que él fue discriminado, le decían indio, le decían muchas cosas, y sin embargo él concluyó la carrera de profesor, recorrió la sierra, fue profesor bilingüe, fundó una escuela en Pátzcuaro, Michoacán, y bueno, pues nuestra tarea ahora aquí en la ciudad es pues compartir con los compañeros la lengua que muchos ya no la perdimos, la hablamos no totalmente. Claro, pero además ayudar a que se erradique esa discriminación. Así es. Porque de veras, lo bueno de esto es que es falta de conocimientos, es pura ignorancia y eso tiene remedio. Entonces hay que empezar a cultivarnos, pero los otros, los que discriminamos. Gracias, María. Acá tenemos a estudiantes de la Universidad Pedagógica. Cuéntenos algunos de estas cosas que han aprendido, porque ustedes más que ir a enseñar, han aprendido de todas estas experiencias. Adelante, Frona. Bueno, yo no soy hablante de la lengua, hablo español, pero siento que es muy importante hablar una lengua, porque, bueno, yo opino, ¿no?, que todas las lenguas son importantes, pero ¿cómo no empezar a conocer nuestro país, nuestras culturas, nuestras raíces? Que empecemos, ¿no?, desde nuestro país a conocer eso, ¿no? ¿Algo que te haya llamado la atención de alguna de las lenguas? Bueno, estoy aprendiendo el tzotzil de Chiapas, y pues cada lengua, ¿no?, dice que se habla desde el corazón, entonces todos hablan desde el corazón y nos dan cosas importantes a saber. Hablas desde el corazón. Y allá, ¿quién me decía? Mi corazón está sentado, o sea, estoy en paz. ¿Cómo cada quien da una visión diferente a esto? Por acá, a ver, por favor, Sian, ya cuéntanos tus experiencias. Sí, bueno, pues yo creo que pues hemos aprendido mucho dentro de la carrera de educación indígena, y bueno, yo quería rescatar algo que habían dicho desde el principio, ¿no?, que en México pues no solamente es una nación, sino que es una nación de naciones, ¿no? Es una nación de muchos pueblos, de mucha gente, y por lo tanto pues no podemos discriminar diciendo que una gente es más valiosa que otra. Claro. Por las condiciones sociales en las que vivió, en las que se desarrolló, ¿no? El ser indígena no solamente significa tener un cierto color de piel, un cierto idioma, todos somos indígenas de algún lado, ¿no? Yo soy indígena de Salamanca, Guanajuato, ahí hablamos español, pero no por eso significa que pues nada, nos vamos a quedar con el español. Claro. ¿No? Creo que es algo muy importante conocer y reconocer las diferencias culturales, no folclorizar solamente. Eso. Oye, además es muy importante que de veras se incluyan en todos los ámbitos. Hablábamos en el legal, ¿verdad? Si no hay un traductor en la variante lingüística correcta, puede ocasionar que alguien quede encerrado de por vida, ¿no?, en una prisión, siendo totalmente inocente. Pero ¿y qué tal cuando buscas ayuda no solo de salud, sino contra la violencia? Acá tenemos el caso de una compañera. ¿Tú vivías violencia en tu casa? Sí, viví violencia con mi expareja. ¿Aquí en la ciudad? Aquí en la ciudad. Pero no hablabas español. No, muy poquito. Y no sabía a quién pedir ayuda. Imagínense qué delicado. Le podría haber costado la vida. ¿Y qué te ayudaron o cómo le hicieron? Sí, bueno, y yo siempre estaba pensando, me la viví pensando, yo no quiero pasar lo que a mi mamá le pasaba. O sea, era golpeada, mi papá tomaba. Entonces yo decidí venir a la ciudad para casarme con uno que no fuera machista, pero me salió muy mal. Entonces viví en unión libre con el papá de mis hijos, y pues siempre me discriminó, siempre me decía que era una india tonta, que que no entendía nada, es más, ni sabía hablar español. Hasta ahora. ¿Él hablaba tu mismo idioma? No, él hablaba en español. Entonces fue muy difícil porque, bueno, yo pues no entendía muy bien el español. ¿Y te dieron ayuda finalmente? Sí,
en una ocasión, pues, como yo no podía regresar con mi familia porque, pues, no me casé en el pueblo, es malo. Claro. Que no te cases. Entonces yo no me fui con mi familia, me fui con mi prima, que es doctora. ¿Te fuiste con quién, perdón? Con mi prima, que es doctora. ¿Aquí en la ciudad? Sí, aquí en la ciudad. Ok, ¿ibas con niños ya? Sí, ok. iba con una niña de 3 años y medio. Ok, ¿y ella te entonces, dijo a dónde acudir? Sí, ella me llevó, de hecho ella me llevó a Y Mujeres. ¿Ella hablaba tu lengua? Ajá. ¿Por ella. eso le pudiste Sí, explicar? ujú. Entonces, pues yo no conocía a nadie. Por eso es que pues acudí con mi prima. Pedí prestados, me acuerdo bien, 50 pesos con mis amigas ahí. Y con eso me fui. Y ya mi prima me recogió en Tlalpan. Vive por San Miguel Chicalco. Entonces, pues de ahí ya me llevó a Y Mujeres. Un médico legista me revisó y ya, bueno, mandaron a hablar al papá de mis hijos. Y de ahí pues tomamos terapia, pero... ¿No cambió? No. ¿Y entonces tuvieron que separar? Sí, nos separamos. Y ahora pues tenemos problema legal por pensión alimenticia. Ajá. ¿Y no has podido regresar con tu familia allá? No, casi no, la verdad. Estoy un poco distanciada por lo mismo que en un pueblo pues tiene uno que casarse con bien, porque es mal visto. Por ejemplo, ahorita pues yo soy madre soltera, pero es o sea, la gente, bueno, ellos piensan, como son machistas también, piensan que pues yo ando con otras personas y bueno, es incómodo Claro. que nos estén ofendiendo, sí. Fíjense qué delicado, porque de veras la violencia pues se propaga y ¿qué hacemos, verdad? Si no hay quien les ayude, el licenciado. Sí, mire, hay una agencia especializada en atención a personas indígenas que atiende, que ve específicamente estos temas. Esta agencia se creó con motivo de comentarte de que un mazateco fue detenido en el 2004 y fue ingresado al reclusorio. Le imputaron el delito de robo en pandilla, un delito grave. ¿Y qué sucedió con el joven? Los dos eran hermanos, ingresaron al reclusorio y uno de ellos falleció dentro del reclusorio porque lo golpearon al interior, ya que alguien le prestó una chamarra porque no llevaba y después se la exigió. Dice, es que la perdí, me la robaron al interior del reclusorio. Entonces agarraron y que lo golpean y muere el joven. Ya sabes que si no sucede una desgracia, no nos vemos, no se visibiliza. Exacto, no hay forma. Ahí se percataron las autoridades de que el joven era menor de edad, era un niño, tenía 17 años el que falleció. Entonces la comisión le hace una recomendación a la Procuraduría. Entonces fue que se crea una agencia especializada para poder identificar a las personas. Y algo que sí quería comentar aquí es que, por ejemplo, en los pueblos, en las comunidades, les preguntas, ¿cuántos años tienes? Tengo 18 años, porque va un año adelantado. ¿Por qué? Porque lo cuentan desde la gestación. Sí, se adelanta. Entonces, en realidad tienen 17 años. En el caso como entonces, varias cosas se van identificando. Pero empiezan contando. O sea, Así tú es. naces y ya tienes un año. Así es. Entonces, de ahí requiere la especialidad de que existan personas que conozcan la cultura, ¿no? Entonces, como el caso que comenta la compañera, bueno, hay una agencia especializada donde se le ponen peritos y intérpretes también de su idioma y de género, pues, ¿no? Igual con estas limitaciones que hay hoy en día, que muchas veces no se cuentan con las variantes dialectales, que es una realidad aquí en la Ciudad de México, pero esperemos que con este contexto jurídico que se está creando con la nueva Constitución, donde se va a crear este instituto de idiomas, se pueda y donde se va a crear también, se está obligando ¿En dónde está la agencia para que todos sepamos a dónde encaminarlos? Por ejemplo, para que ahorita también le ayuden con el asunto de la pensión alimenticia, no encima no vaya a cobrarla, ¿verdad? Sí, hay una agencia que está ubicada en el Metro Pino Suárez. Metro Pino Suárez. Saliendo del Metro Pino Suárez se puso de manera muy estratégica porque saliendo ahí hay una concentración también de la gente en el Metro Pino Suárez, de los que vienen de fuera de la Ciudad de México. Ok. Tú querías decir algo, ¿verdad, Rocío? Es que sí, Oye, es también lo impactante. que nos están preguntando mucho es las personas interesadas en aprender alguna lengua, ¿a dónde se pueden acercar y en dónde la pueden aprender? Eso. Bueno, la Universidad Nacional Autónoma de México tienen el CELEX, que antes era Centro de Lenguas Extranjeras, se enseña náhuatl, pero ahora va a haber un cambio donde el nombre ya no va a ser de lenguas extranjeras, porque desde hace muchos años se enseña náhuatl, sino de una diversidad lingüística.
en la Facultad de Filosofía también. Nada más que solo se enseñan las lenguas más importantes o las más conocidas, como el náhuatl o el maya, pero hay 68 lenguas y hay muchas variantes. Como vieron, la Universidad Pedagógica también está dando ya algunas. Claro, como tiene hablantes de las lenguas y nos dedicamos a la pedagogía, pues ahí también se podían acercar y se podría aprender las lenguas. Aprender una lengua indígena no es fácil como ninguna lengua. Pero hay mucha gente que nos ha llamado y nos dice, es que mis abuelos eran, por ejemplo, aquí una persona que era de Oaxaca y que predomina el mixteco y tiene mucho interés en aprender y enseñarle hasta a sus capaz hijos. que entiende cosas y actos de sus abuelos que al principio sojuzgaban, ¿no? Para los que son familiares y han oído o han convivido en contextos de expresión de las lenguas indígenas, es muy fácil aprenderlas, porque dicen, no las sé, pero en realidad sí saben mucho, la oído, mucho, el ritmo, la musicalidad. Exactamente, oyen el ritmo, saben mucho de la pronunciación y comprenden. Es decir, a veces comprenden muchísimo, pero no pueden producir, porque aparte da vergüenza hablar una lengua y que se rían como Mariano dice que hablaba como mujer, ¿no? Yeah. Entonces... Bueno, respondiendo también al compañero mixteco, ahí en el Centro Cultural José Martí, que está en el metro Hidalgo, ¿cómo no? También hay compañeros mixtecos que se han organizado y están dando clases de mixteco. Sí. Adelante, maestro. Y yo creo que hay una oferta, digamos, bastante diversa, y creo que eso es muy bueno, no en todas las lenguas, pero lo que hay que hacer es institucionalizar el uso de las lenguas indígenas en todo el sistema educativo nacional. Pero claro. ¿No? Entonces, eso es lo que tenemos que... ¿Qué otra cosa falta, Jorge, a tu parecer, para que esto no tengamos que hacer otro programa dentro de un año y sigamos en las mismas? Yo me muero. Bueno, pues ampliar el presupuesto, que ahora que se recorta, por ejemplo, a mí me preocupa que INALI, con ese recorte que le hacen, muchas de sus políticas de difusión también se vean acortadas. En la Dirección de Educación Indígena, caray, que se contraten a hablantes, no solamente que se contraten a maestros que dicen hablar la lengua y no la hablan, y luego enseñan desde el español la lengua. Es otra de las cosas estructurales que también necesitamos revisar. Jorge, se nos acaba el tiempo, como les dije, no da tiempo, pero ahí nos quedamos con tarea para pensarle.